Dicen que el trabajo dignifica, hombre, siempre que trabajes en buenas condiciones, ¿no? El trabajo nos hace, creo yo, ser mejores personas cuando se desarrolla en las condiciones adecuadas. Y les cuento esto, 11:42, casi las 12 menos cuarto, en directo a través de la 107.9, Radio Sur ADG y radiosuradg.com, porque este verano nos saltó a la primera línea informativa la muerte de doña María Belén López Díaz. Era un 22 de agosto, era camarera de piso y falleció de un ataque al corazón. Hubo una reacción en redes tremenda y se volvió a poner encima de la mesa la seguridad en el trabajo. Pero es que hace apenas 10 días, un chiquito aquí que trabajaba en una subcontrata de Telefónica, estaba subido a una torreta, se precipitó, se cayó, vinieron rápidamente los efectivos, tanto el médico, la enfermera de aquí del centro de salud de Adeje, hicieron todo lo posible, pero no tuvo resultado, falleció. Y ese mismo día, en el polígono La Campana, en el Rosario, antes de entrar a Santa Cruz, un hombre de 50 años también se cayó, para ser correctos, desde el techo de una nave industrial y perdió la vida. Tengo la suerte de tener aquí con nosotros, con ustedes, amigas y amigos oyentes. Bueno, y además, mire, si quieren, yo no les voy a pedir permiso a ellos, pero si hay alguien que quiera preguntar algo, que nos llame. Si quieren entrar en antena, entran, y si no, Gonzalo López toma nota de la pregunta y se la formulamos a don José Manuel Lama, el secretario de Salud Laboral del sindicato mayoritario en hostelería, Sindicalistas de Base. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, buenos días. Bienvenido, bien hallado, gracias. Y un, para mí, entrañable, querido amigo de toda la vida, don Javier Fernández, secretario de Acción Sindical de la misma formación. Qué alegría verte, Javier. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días y muy bien, gracias. Bueno, yo también me alegro. Yo me quiero darle las gracias a Manuel Fitas, que me ha prometido venir a hablar de las reuniones, de los encuentros con el polémico asunto y difícil, complejísimo asunto de la falta de vivienda aquí en el sur. Me ha prometido que vendrá el lunes, pero él fue el que me dio el contacto contigo, con José Manuel. Y bueno, y también yo pedía que vinieras, porque yo sé que llevas una temporada, una larguísima trayectoria en el área de formación, pero ahora con esa misma pasión que siempre ha mostrado Javier Fernández por el desarrollo y el bienestar de los trabajadores, ahora también lo está haciendo en Acción Sindical, y era para mí primordial, y lo van a pensar, y a lo mejor no se equivocan. En buena parte tenía ganas de verle y de que nos contara las cosas. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se toma como una inversión la seguridad en el trabajo, cuando los números demuestran que cuando se invierte en seguridad se gana más? Porque esto es lo que yo no entiendo. No somos un país, no tenemos un sector aquí cerca donde los empresarios, José Manuel, sean conscientes de que no solo se salvan vidas, sino que ganan más a la larga. No sé si lo ves así, igual que yo. Hombre, sin duda, lo que ocurre que es cierto que creo que nos falta, bueno, dentro del sector empresarial, un poco de cultura, de saber que invertir de esa manera son al final resultados para todos, evidentemente para la salud de los trabajadores, y a la larga que tendrán un mayor activo productivo. A día de hoy salían ahí los datos sobre la situación de incapacidades que tenemos, que están rodando en algunos casos el 20%, entre el 15 y el 20%, en el tema de las camareras parece el 30%. Lo hablaba antes que nombrabas al secretario general, que estamos en una situación que va a colapsar completamente, ¿no? Porque porque esto es todo como una serpiente que se come una otra, la vivienda, tal, no hay personal,
la situación que, claro, que se va aumentando los ritmos de trabajo que van dando lugar a situaciones de tipo peligrosas. Hay un detalle importante. Esta mujer que falleció muy joven, un ataque al corazón, había sido contratada por una ETT, una empresa temporal de trabajo. A mí me cuentan de que ahí un poco la normativa que les obliga a descansar una serie de horas tras los turnos, parece un poco que pasan la mano por encima y que no se cumple a rajatabla. ¿Es esto cierto, José Manuel, Javier? Sí, claro, porque son trabajadores cedidos, entonces lo ceden los días que son necesarios, por lo tanto sus contratos pues se realizan en diferentes empresas y por un número determinado de horas y un número determinado de días. Pero quisiera en fin, lamentar el fallecimiento de estas tres, en este caso la trabajadora de pisos y los trabajadores que han caído, pues en nuestra opinión, por no tener las medidas de seguridad correspondientes, pues son caídas en altura. Esto está estudiado, ¿no? Claro. Esto está estudiado, los motivos por los que suceden los accidentes, normalmente, que es falta de concentración, falta de tomar las medidas de seguridad. Tú has estado un montón de años viendo obras. Sí. Por ejemplo, ¿no? Comprobabas con lo que se enganchan los arneses, ustedes comprobaban los andamios, comprobaban el estado de la fachada, de las redes, comprobaban todo, ¿no? Eso, pues nosotros lo encuadramos dentro de la inacción que se viene produciendo en todos los temas relacionados, o todos los agentes que intervienen en la prevención, desde autoridades hasta mutuas o servicios de prevención ajenos. Pero al hilo de lo que preguntabas al principio, ¿por qué no veían los empresarios como inversión en la seguridad? Yo lo encuadro también en un planteamiento el siguiente. Es decir, mientras que la Seguridad Social abona el 75% de la base de cotización de ese trabajador cuando está accidentado o está de baja, la empresa solamente tiene que complementar con el 25% a partir del 30 días. Entonces prácticamente le sale gratis las bajas. Lo he entendido bien. Si una baja por un accidente, los primeros 30 días paga... El accidente no, en baja por enfermedad. En baja por enfermedad. En los primeros 30 días paga la Seguridad Social. No, paga siempre la Seguridad Social el 75% de la base reguladora. Lo que del sueldo líquido que te aparece en nómina. El 75%. Y los empresarios, en el caso del sector de la hostelería, complementan el 25%. El 25% para que el trabajador cobre el 100%. Por lo tanto, acuso de inacción a las autoridades por cuanto que el coste que supone en jornadas perdidas en todo el sector de hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estamos hablando de miles de millones de euros que pagamos entre todos, porque como digo, paga el 75% con salario diferido la Seguridad Social. Por eso no le supone ningún coste, pero a las arcas de la comunidad autónoma y de la Seguridad Social, mucho. Y digo esto porque muchas de esas bajas, viendo los datos estadísticos que nos aporta el propio Instituto Canario de Seguridad y Salud, están relacionadas, en caso de accidente, con sobreesfuerzo y lesiones musculoesqueléticas, enfermedades o patologías directamente relacionadas con la carga física de trabajo y el trabajo que realiza. Pero sin embargo pasan como enfermedad común, porque otra inacción es que las mutuas no reconocen como accidente o como enfermedades derivadas del puesto de trabajo las que verdaderamente son. Por eso nosotros como sindicato lo único que hacemos es poner demandas de determinación de contingencia, que es decir, esto tiene origen laboral y no... Bueno, vamos a lo mejor que esto... Una mujer que estuvo toda la vida en los tomates, luego pasó al sector hotelero, dolores de cadera, dolores de espalda, o incluso chicas jóvenes que no pasaron por los tomates y que fueron directamente al sector hotelero. Está claro que, hombre, sin ser doctor en medicina, que si te duele la espalda es porque tienes que estar agachándote, cargando peso así 8 horas al día, o 9, o 10 incluso, ¿no? No hay que ser muy listo para eso. ¿Por qué no se contemplan esos dolores, esas patologías como
como enfermedades propias del trabajo, porque estoy seguro que si esta persona estuviera sentada en una silla tecleando o atendiendo el teléfono, no le dolería la espalda, digo yo, no sé. Las consecuencias de esa inacción es lo que tenemos ahora, porque para eso están los servicios de prevención ajenos que tienen que evaluar los puestos de trabajo y señalar las deficiencias, puntos críticos que pueda haber en el diseño de ese trabajo. Pero como digo, están al servicio de las patronales, de los empresarios. Es decir, si un servicio de prevención ajeno en el trabajo de evaluación por los técnicos señala puntos críticos que supongan incremento de personal o el alivio de las tareas tanto de camareras de piso como cualquier otra profesión del sector de la hostelería, lo que hacen es aliviar esa peligrosidad o directamente disfrazarla. Ya. Eso es lo que hacen los servicios de prevención ajenos actualmente. Y la inspección de trabajo, que es el encargado de velar de que eso se cumpla, pues no le dice, cuando detecta una evaluación mal hecha, deficiente o manipulada directamente, deberían de retirarle la acreditación para poder operar como servicio de prevención ajeno. Y sin embargo, la inacción de la inspección de trabajo hace que sigan dando ese servicio con esas deficiencias. La inspección de trabajo siempre aquí ha sido, por lo menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, escasa y a veces parece que no existe, pero sí existe. Ha anunciado el gobierno de Canarias, José Manuel, que va a realizar más inspecciones laborales en hostelería. Lo han dicho. En el último año, la siniestralidad ya ha cifrado en un 30% en el sector. Y el responsable de riesgos laborales en UGT, los compañeros de la Canaria han charlado con él y también con la secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de Comisiones Obreras. Les pregunto, ¿es suficiente con esto? Es decir, a mí me da la sensación de que no solamente hay que inspeccionar, sino luego ser muy estricto con el cumplimiento de la ley y y si hay que pagar, o sea, que paguen, no sé. ¿Es el inicio de un buen camino? No sé si es un canto al sol o mira, tiro voladores para ahí para que mires para otro lado. ¿Cómo lo valora José Manuel? Bueno, evidentemente que cualquier medida siempre es bienvenida, ¿no? Lo que estoy de acuerdo contigo en decir es que no sea un brindis al sol una vez más, porque esta situación ya se planteó en 2015-2016 con una guía de buenas prácticas y lamentablemente nosotros encontramos que se quedan a veces en papel mojado, ¿no? Es verdad que cualquier herramienta y cualquier anuncio por parte de la administración, porque nosotros necesitamos, lo decía el compañero Javier, necesitamos de la inspección de trabajo, obviamente, porque cuando detectamos o los delegados de prevención detectan irregularidades en esas evaluaciones que son la herramienta para poder regular las cargas de trabajo, que al final son, por ejemplo, no solo las camareras de pisos, que no hay que olvidarse que también los camareros, cocineros, si en un hotel hay un montón de personal que sufre esos ritmos elevados de trabajo, que esas evaluaciones son la herramienta que nos dan para demostrar y buscar eso. Entonces, mayores inspecciones de trabajo, evidentemente sí, y un compromiso por parte de las empresas y no dejarlo solo en una mera intención, porque esto es de todos al final. Ustedes han firmado el convenio colectivo hace un año y pico, pero luego cada empresa tiene su propio acuerdo, ¿no? Su propia algunas siguen dependiendo del número de trabajadores. Eso es diferente, creo a lo que te refieres, ¿no? Sí. Lo que firmamos es un pacto, o sea, firmamos el convenio en condiciones económicas, hay la oportunidad de que existan los pactos salariales, pero la salud laboral no, la salud laboral es ley de rango superior, ley de rango superior y es para todas, y lo que ocurre es que las evaluaciones o los tiempos o eso pues varían según el número de habitaciones, o sea, la forma de las habitaciones, una serie de hablando de habitaciones. Al hilo de eso, Javier, José Manuel me enviaba, y se lo agradezco, Manuel Fitas, el enlace de la reunión de la Dirección General de Trabajo que se ha comprometido con ustedes, con sindicalistas de base y Asotel, para impulsar la prejubilación de las camareras de piso, y le traslada al gobierno de Canarias todo lo allí hablado y a lo que se ha llegado,
y a través del Ejecutivo la inclusión de estas camareras dentro de los colectivos en una disposición adicional es la 13ª de la Ley General de Seguridad Social. Sí, a la hora de la cotización, que tenga una mayor cotización y necesiten menos años para la jubilación. Bueno, esto es un buen paso adelante en la consecución de derechos para las camareras de piso. Lo podemos desmenuzar un poquito para que sepan que, bueno, que se está haciendo algo y que esto que se ha conseguido es bueno para las camareras de piso. Javier, ¿lo traducimos al lenguaje del ciudadano de a pie? Bien, la intención es clara en el convenio, es ante los riesgos a los que están expuestas las trabajadoras y el alto índice de enfermedades profesionales que tienen esa profesión, que ahora entraré, si queréis, en detalles al respecto de eso. Lo que viene a decir de que las quitamos a los 58 años. Para eso hemos previsto tanto en el convenio de hostelería herramientas y comisiones para realizar los trabajos de campo, de cómo implementar eso en las empresas, y ahora en breve, en septiembre, tenemos una jornada explicativa de cómo sería el procedimiento utilizando otros que ya están en vigor, como puede ser los de Mafre y demás. Están invitados a esa jornada. Empresarios, inspección de trabajo y demás para... Hay un detalle que no podemos obviar, que con estas cargas de trabajo y con esta situación, el índice de personas que no van a trabajar, de absentismo laboral, es enorme, ¿no? Sí, además al hilo... ¿Enorme o no? Sí. Estaba leyendo aquí, la media está entre el 15 y el 20%, en las camareras un 30%, y desde Asotel y ustedes dicen que, bueno, ha habido esos acuerdos, pero que son datos realmente alarmantes. Claro que sí, o sea, lo que hablábamos antes, es que se va a dar la situación, o ya se está dando la situación, que llegará un momento que determinados centros de trabajo, hablando de hoteles o incluso restaurantes, que ya nos consta que están modificando sus horarios para poder dar el servicio. Existe una reducción de servicio y probablemente pues en los hoteles tendrán que plantearse, teniendo la posibilidad de llenar, por ejemplo, en Navidades, y decir, es que no puedo porque no llego con el personal que tengo. Se hizo una guía de buenas prácticas. ¿Sirvió para algo? Para nada, ya lo advertimos. Retiramos la directamente. Me encanta. Se lo ha pensado el extremeño, se lo ha pensado. No, esa guía ya nosotros ya dijimos que iba a ser papel mojado y los hechos son contundentes. Decían desde comisiones de UGT que era la madre de todas las batallas, era la panacea. Pues mirad, será la panacea, pero el resultado es el que tenemos, que los índices de absentismo están disparados como nunca, los índices de siniestralidad exactamente igual. Este año llevamos ya 2.049 accidentes, pero lo relaciono con el dato de siniestralidad por las patologías que son accidentes de trabajo por sobreesfuerzo o el sistema de musculoesquelético, golpes contra objetos o caídas del trabajador, todo relacionado con las tareas y con la presión de tiempo, con la carga física de trabajo. Esos golpes y esas caídas y esa falta de observar las medidas preventivas lo llevan los altos índices de ritmo de trabajo que llevan las trabajadoras, que hace que tengan que correr y descuidar todo lo demás. De ahí esos datos. Estamos hablando de 2.400. Yo no soy un tipo muy inteligente ni muy brillante, pero sí me doy cuenta de lo siguiente. Yo les estoy escuchando de corazón, digo, claro, cada vez estará más extendida entre la clase trabajadora, trabajadores y trabajadores, el hecho de que el sindicato no solo vela por mis derechos económicos de días libres, sino por mi seguridad. Yo supongo que esto es verdad, ¿no? Lo que yo estoy diciendo. Pero ¿hasta qué punto les permite y pueden ustedes con las herramientas que tienen hacer cumplir la ley en materia de seguridad laboral para los que, bueno, porque yo no sé, alguien que limpia, es que no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llaman estos los que limpian los suelos, que llevan con unas mopas de estas enormes en los hoteles, en los suelos? Los ballet. Los ballet, esto, por ejemplo, ¿no? Que a veces les veías ahí, no sé,
sé, me da igual, Bahía del Duque, Tenerife Princess, en que sea, subido allí en una escalera enorme, que tienen ahí una lámpara a 40 metros y tal, que se están jugando la vida. Pregunto yo, digo yo, esto vamos a mejorar, porque estamos hablando de la vida de las personas, y entiendo yo que los trabajadores, José Manuel, cada día se dan más cuenta de que la figura del sindicato es absolutamente necesaria, porque estamos hablando de vidas. No sé si yo me estoy yendo un poco y exagerando, me estoy pasando a algún pueblo, no lo sé. No, para nada, nosotros así lo creemos, ¿no? Forma parte de nuestras actividades, velar también, pero sin olvidar, claro está, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es muy clara en ese sentido, que quien tiene la responsabilidad de la salud de los trabajadores es la empresa. Nosotros, como delegados de prevención, debemos velar y de hecho, hombre, en el caso de sindicalistas de base, antes que nombrabas a los compañeros de comisiones y UGT, hombre, leía el otro día, yo soy gallego, leía el otro día en La Voz de Galicia que en el convenio creo que era de Coruña, ponían que era el primer convenio que tenía la obligación de los estudios ergonómicos. Y me da ganas de levantar la mano y decir, no, mentira. Sí. Nosotros en 2018 ya ponemos las herramientas que ya existían a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Déjame decir que los estudios ergonómicos es de cómo nos colocamos, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la ergonomía, ¿vale? De la postura corporal, que influye mucho más de lo que pensamos en la salud de las personas. No, bueno, es lo que dices, pero realmente es evaluar como las tareas que hay que hacer con el mobiliario que tienes, cómo te obligan a unas u otras posturas. Claro. Es decir, que no es a veces una postura que tú decides tomar, es que realmente no te queda más remedio. Para mover un sofá hay que agacharse, para ir a una lámpara hay que subir, hay que bajar. Pues nosotros en ese sentido ponemos las bases, y entonces es un poco volver a lo de atrás, porque es una responsabilidad de todos. La inspección nos pidió en su momento, y es verdad, y que nos decía, oye, tenéis que poner una herramienta, para que nosotros pusimos la herramienta. Es verdad que la herramienta habla de que se tiene que consensuar, obviamente esto lo negociamos con la patronal, y dice que hay que negociar, consensuar con la patronal en los senos de los comités de seguridad y salud, pero la herramienta ya está ahí. Esto es un trabajo de todos realmente, ¿no? Y de concienciación. Hablábamos antes de las cámaras de pisos y esa opción de prejubilar a los 58. Nosotros, cuando lo pusimos en el convenio, fuimos muy criticados por otros sindicatos, estamos acostumbrados, pero nosotros no decíamos que sí iba a haber una prejubilación, porque los únicos que pueden prejubilar es el gobierno de esta nación. Ahora, lo que sí que es verdad, tomar conciencia que dentro, que seguro que hay más, el trabajo de las cámaras de pisos, por su penosidad, hablar de entrarle y equipararla en la cotización para llevarlas a los 58 años. Bueno, aquí nos han dicho siempre nos han dicho, la atención, la hospitalidad, el cariño nos diferencia, porque los argelinos enfrente pues construyeron hoteles y son más modernos, pero no tenían la calidad en el servicio que teníamos o que tenemos aquí. Esto es lo que nos diferencia. Y luego, claro, el seguro de sol, ¿no? Que ahora con el cambio climático veremos, ¿no? Y con el calentamiento pero sigo R que R en mi cosa, ¿no? En la cabeza. Oiga, si tan importante es toda la vida, nos han dicho, que es el trato, hemos conseguido erradicar, Javier, José Manuel, el término guiri. Ya socialmente eso no se oye, ¿verdad? No se oye. Avanzamos. Sí, ¿no? Avanzamos. Nos hemos dado cuenta del dinero que se dejan, que nos da de comer a muchas familias, directa o indirectamente. Vivimos del 90-95% del turismo. Esto me da a mí que le dan poca importancia. Sí, de un tiempo a esta parte hemos bajado la calidad de tanto el servicio como los productos que se ofrecen en el sector. Eso es así, porque los empresarios, en mi opinión, pretenden algo que es prácticamente imposible. Si la pretensión es crecer permanentemente, quiero decir, en la cifra de negocios anualmente. Cada vez es crecer permanentemente en beneficios. En beneficio. Y reducir los gastos de personal de manera permanente, eso es una fórmula que lleva al fracaso. Claro, que si tiramos de la cuerda tanto para un lado y para otro, al final... Imagínate, una vez que el hotel esté al 100% lleno, ya no puede incrementar la cifra de negocio más, porque lo tiene lleno.
¿Cómo descubren que pueden incrementar la cifra de beneficios? Muy fácil, reduciendo costes en los productos y en los gastos de personal. Pero eso es tirarse piedras sobre sobre su propio tejado. Estamos hablando de los datos de siniestralidad y enfermedades profesionales en el sector, que deberían de estar todas las autoridades preocupadísimas. ¿Va increciendo en los últimos años? Totalmente. Sí. Mire, en cuanto a las enfermedades, Gracias. profesionales, sí. El gobierno de Canarias implementó un sistema que se llamaba el Centinela, por el cual los servicios médicos, los servicios de salud de los centros médicos, en la medida que visualizaran alguna patología vinculada, por ejemplo, al túnel carpiano, epicondilitis o bursitis, inmediatamente alertaran al sistema. Ya. Porque hay una instrucción de la Dirección General de la Seguridad Social que dice que esas trabajadoras tienen que ser invalidadas. Porque digo yo que lo que viene siguiente es mucho peor, la enfermedad. Claro. Que puedes acabar en enfermedades degenerativas. En el camposanto, ¿no? Degenerativas. Ya. Bueno, en los datos que nos da la comunidad autónoma, en este caso, sobre enfermedades profesionales, de trastornos musculoesqueléticos, 31. Ya. Y mujeres, 24. Todas relacionadas con pisos. Ya. Pero eso es un dato tan erróneo como que somos conscientes de que cada hotel tiene entre 3 y 4 trabajadoras diagnosticadas con el síndrome del túnel carpiano, operadas en 2 y 3 ocasiones, y están trabajando por la vuelta a decir lo mismo, por la inacción del servicio médico de salud, que tiene que alertar y tiene que certificar. Ahora bien, vamos al contrario. Yo decía, no es lo mejor para el empresario perder los trabajadores, porque si tiene un buen trabajador y tiene una enfermedad laboral, lo pierde. Pero, José Manuel, Javier, ¿es rentable mantener? Es rentable, es interesante, es rentable económicamente mantener esa seguridad, esa salud laboral. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Porque quieren ganar más o es que se gana menos manteniendo esa salud laboral? Perdonen, pero claro, a mí las macro o microcifras se me van, que yo soy de letras y puras, de letras puras. A ver, ya es doloroso hablar de rentabilidad y salud, ¿no? Pero te entiendo, ¿eh? Claro, perdona, porque yo estoy preguntándome por qué los empresarios no hacen esa inversión, si a la larga yo he leído y veo que hay un mayor nivel de productividad. Sí, entiendo completamente, te lo digo como diciendo, porque es una realidad, ¿no? Y es volver al principio de cuando empezamos a hablar. Esa cultura de ver, porque cada vez que llegamos y nos sentamos en una mesa con el empresario para, afrontar, todo acaba que es verdad que esto va a ser un gasto, porque sea en personal o lo que tal, porque si quieres mejorar las cargas de trabajo, probablemente tengas que incrementar la plantilla, ¿no? Y tienes que sustituir las bajas y todas estas cosas, ¿no? Y entonces al final se reduce a dinero. Claro. No quería tampoco dejar pasar de decir que dentro de estos temas que hablamos, no olvidar, aunque es verdad que ayer nuestro secretario general se sentaba con la Dirección General de Trabajo y trasladaba unas cosas, es decir, también la importancia en lo que decías tú de uno de los motores económicos de la isla, que es el turismo, que como hemos visto, por ejemplo, yo te he dicho ya 3 veces que es el único, para mí el único. Bueno, pero yo no los tomates y si volvemos a los tomates, todos hacemos como en Logroño, tomatina, y nos damos todos de tomatazos. Pues el único, el más importante, que desde el gobierno de Canarias, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de otra zona importantísima turística de este país como es Baleares, el año pasado destina 15 millones de euros para subvencionar a los centros de trabajo, principalmente plantas hoteleras, para cambiar las camas elevables, o sea, cambiar las camas por camas elevables. O sea, volvemos a lo mismo, es un trabajo de todos, las empresas, el gobierno, nosotros también poniendo nuestra parte. Y yo creo que trabajadoras y trabajadores no deben de callarse ni debajo del agua. No deberían. Yo quisiera decir al hilo de esto algo. Sí, vamos a ir cerrando, Javier. Es simplemente de que me llama la atención mucho que los empresarios estén preocupados y desesperados ante la falta de personal. Le importa poco el motivo por el cual falta el personal, pero si el motivo es el absentismo, deberían de estar preocupados no solamente de la salud de sus trabajadores, sino del coste económico para el sistema nacional de la seguridad social, de todas esas bajas y de toda esa inacción
que estamos hablando de miles de millones. Deberían de estar preocupados y reducir de manera urgente las cargas de trabajo para reducir ese asentismo. Y no solo quejarse de que los trabajadores, como están de baja, pues poco más que no quieren trabajar. Bien, y una cuestión, y con esto cerramos. Muchos años en la hostelería, yo lo conocí de jefe de bares, a don Javier, pregunto, y ya con esto vamos cerrando. Una de las cuestiones, pues, en la clase trabajadora era mis derechos, los días libres, si el sobre o no sobre, si cobro las horas, si no cobro las horas. Pero a mí me da la sensación, y esto es lo que yo quiero preguntar, que cuando ustedes se presentan delante de las plantillas, cada vez les preguntan más por la seguridad laboral, por la seguridad en el trabajo, y que cada vez esto está un poco más a flor de piel, Javier, José Manuel, es verdad. Y yo creo que ahí ustedes tienen una gran fuerza, ¿no? Porque yo creo que la fuerza de los sindicatos son los trabajadores, ¿no? Y entonces ahí ya hay más sensibilidad, ya hay más percepción de que las cosas se pueden hacer bien, que se pueden tener camas que se suban, que se pueden tener muebles de ruedas, que se puede hacer si se invierte y es bueno para todos. No sé si ustedes cuando se encuentran con las plantillas le dicen, oye, esto, cada vez hay más preocupación, ¿no? Están más concienciados todos los trabajadores porque se juegan su salud. Claro. El mal hacer las tareas, no observar las medidas preventivas, pues tiene repercusión no solamente en el trabajo, porque luego se ve que llevan esa patología a su casa y le va a afectar en su vida privada. Al hilo de esto, ayer tuvimos la reunión, como bien decía el secretario general, con el consejero de Obras Públicas, que se comprometió, entre otras cosas, a abrir líneas de ayudas para la sustitución de las camas normales por camas elevables en el sector de la hostelería y carros eléctricos. Ya. Por ahí van a abrir una línea de ayuda, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Los trabajadores somos muy conscientes que no solamente son las herramientas las que nos producen daño, sino son las propias tareas. En el caso de las camareras de piso son evidentes. Y que no es lo mismo hacer 5 que hacer 11 habitaciones, ¿eh? Además hay que tener claro que viene una generación nueva, más formada. Todo esto de la salud laboral ya lleva unos años, pero es verdad que te lleva un tiempo tener esa concienciación. Venimos chicos con más formación que cuando, más preparados. Cuando nosotros tenemos 20 años y empiezan a valorar. Evidentemente todo el mundo valora el dinero y valora las condiciones laborales, pero se empieza a mirar obviamente más también en los temas de salud, porque como debe de ser, además. Los jóvenes precisamente son los que menos aceptan esos incumplimientos. Claro. Por eso el número de bajas también importante es entre la gente joven, no entre la gente mayor. No están dispuestas a aguantar lo que nosotros sí hemos aguantado. Bueno, son las 12 y 14 minutos. Hemos charlado con José Manuel Lama, es secretario de Salud Laboral de Sindicalistas de Base, y con Javier Fernández, secretario de Acción Sindical. Hemos hablado pues la triste muerte de una camarera de pisos, un infarto, y de las condiciones de trabajo el importante, para mí el más importante de los sectores productivos de Canarias, en un 90 o 95%, que es la hostelería, que es el sector servicios, que son ellas y ellos los que hacen posible que este lugar sea una tierra de oportunidades. Yo estoy de acuerdo que el empresario se juega el dinero, sí, pero también lo gana, ¿eh? No estamos hablando de servicios sociales, pero sin la mano de obra exquisita, fantástica, preparada que tenemos aquí, no sería posible que ni uno ni otros ganaran. Esto es lo que yo pienso. No sé si quieren apuntar alguna cosa más, porque nos despido. Una cosita nada más, al hilo de lo que tú estás comentando. Véanse los datos económicos y el margen de beneficio que tienen las empresas hoteleras, verá cómo da para invertir en todo esto que estamos hablando. Dan beneficios suficientes, más que suficientes. Tenemos los datos económicos de la mayoría de las empresas, sabemos lo que han ganado, que no engañen a la población, que no la engañen. José Manuel, ¿alguna cosita más? Bueno, nada, lo mismo, en la misma línea, darte las gracias. Además, es un problema que creemos que, está ahí, evidentemente muy importante, y que entre todos tenemos que sacarlo adelante. Gracias.